dentro del hebreo, porque el bautismo quiere decir el cambiar de color y la inmersión quiere decir el cambiar de estado, de estatus o de edad o de posición, ¿sale? Entonces vamos a comenzar. Padre eterno, Padre santo, bendito seas, Yahweh, a ti sea todo honor y toda gloria por siempre, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y que nos permites compartir tu palabra divina con todos y cada uno de nosotros, tus hijos, Señor. Te pedimos, Padre celestial, que seas tú lavándonos con la sangre preciosa del Cordero, sumergiéndonos en las aguas, Señor, para limpieza, purificación, santidad, consagración, elevación, para que tú nos tomes como hijos, Señor, y nosotros como Padre, para que tú nos des una ciudadanía nacional de pueblo de Dios, pueblo tuyo, Padre, para que tú nos cambies de un estado de orfandad a un estado de paternidad, para que tú nos cambies, Padre celestial, de un estado de soltería a un estado de ser la esposa del Cordero. Te pido, Padre celestial, lávanos con tu sangre preciosa y llénanos de tu palabra, de tu ciencia, sabiduría y conocimiento. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Yeshua Mashiach. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, esta enseñanza es muy importante porque desgraciadamente el pueblo de Dios no ha tenido una enseñanza acerca de la doctrina de los bautismos. Y la doctrina que ellos predican, el pueblo cristiano común y corriente, la doctrina que predican es una doctrina católica romana en donde nada más se basan al bautismo del arrepentimiento, el bautismo del Espíritu Santo y ¿qué otro tipo de bautismos hacen? Y pues creo que nada más. Y entendamos, mis amados, que la doctrina del bautismo conlleva más de 13 tipos diferentes de inmersiones o de tevilás en las cuales nosotros nos sumergimos para poder tener las bendiciones del Dios eterno. Y hoy esta es la enseñanza para que ustedes la aprendan y puedan tener el conocimiento adecuado de que por qué se están sumergiendo en las aguas, por qué están haciendo lo que la católica romana llama bautismos, que se llama tevilá en hebreo. ¿Ok? ¿Sí, amén? Ok. Bueno, pues vamos a empezar. La tevilá quiere decir inmersión. ¿Inmersión en dónde? En un mikvé. ¿Qué es un mikvé? Un lugar donde se acumulan las aguas, en donde una persona puede estar sumergida totalmente. En una inmersión no puede quedarse ni siquiera un cabello fuera de esa inmersión, porque si no, no sirve ese bautismo, ese tevilá. ¿Ok? También quiere decir que debe de haber ciertas reglas para que ese mikvé, ese tipo alberca, río, lago, mar, reúna las condiciones necesarias para poder ser inmersos, ser sumergidos. ¿Ok? Entonces también lo que tenemos que entender que la tevilá te va a hacer un miembro del Dios Todopoderoso o bien un pueblo del Dios Todopoderoso por medio de la adopción. Esa es la ley de la adopción. ¿Ok? Vamos a continuar con esto. Dice, el agua por sus características trae limpieza y preserva la vida, pues sin ella la vida humana y todo ser vivo sería imposible vivir. Ha sido asociada con la Torá. El agua siempre está siendo asociada con Torá. ¿Nos queda claro? ¿Sí? Recuerden, el agua siempre les he dicho a aquellos que nos acompañan en la Torá, les he dicho que la Torá es agua de vida. La Torá es Yeshua, Yeshua es la vida, Yeshua es la palabra nos vivifica, nos purifica, nos limpia. Por lo tanto, el agua está relacionada a la palabra de Dios vivo, está relacionada al Espíritu de Yahweh y relacionada a Yeshua HaMashiach. Por eso nos tomamos una inmersión. ¿Ok? Isaías 55:1 dice: venid todos los sedientos, venid a las aguas. Esto fue interpretado por los rabinos como venid a las aguas de la Torá. Esto que estamos haciendo es lo que la palabra de Dios Todopoderoso nos pide que hagamos en su Torá. Venir a las aguas, sumergirnos en las aguas para ser engendrados en el Espíritu de Yahweh. El Salmo 119 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. También, junto con la ofrenda y el fuego, el agua es vista en las Escrituras como un elemento purificador. Fíjese lo que le estoy diciendo. La ofrenda, en donde va contemplada también el diezmo, el fuego y el agua son símbolos para purificar el alma. ¿Ya ve cuán importante es que también nuestras finanzas participen dentro de la palabra de Dios?
purifican, las ofrendas nos purifican, amén. El bautismo, la palabra bautismo viene de la palabra griega baptizo, que significa sumergir, inundar, cubrir completamente con un fluido X, y para nosotros solamente el único fluido es el agua, ¿ok? Hace referencia al tratamiento que se le da a una tela cuando va a ser teñida. Los griegos, cuando veían que el hombre entraba en la inmersión de las aguas y salía completamente renovado, cambiado, los griegos dijeron, bueno, ¿cómo podemos llevar esta palabra tevilá a una traducción en el griego para que la gente lo entienda? Y entonces encontraron la palabra baptizo, que quiere decir meter una tela de un color en un agua, en un fluido, meterle químicos y entonces después de ahí salga en otro color. Eso es lo que trataron de dar a entender al pueblo que no era hebreo. Y nosotros tenemos que volver a las escrituras para poder entender los conceptos espirituales. ¿Sí nos queda claro? Sí. Okay. Dice también aquí, el tevilá, el término tevilá significa inmersión. Proviene de la palabra tabal, que significa mojar, bañarse, sumergirse, lavarse. Y ha sido utilizado principalmente para expresar la inmersión en un estanque de aguas con la intención de lograr un cambio de estado de impureza. Nos metemos en las aguas para salir en un estado de pureza espiritual. Eso es lo que vas a hacer hoy. Dejar las impurezas, dejarlas abajo de las aguas y salir en un estado de pureza para el Señor. La tevilá apunta a una limpieza por medio de las aguas ceremoniales. ¿Qué quiere decir? A partir de este momento tú estás entendiendo que esa agua que está ahí contenida en ese mikvé, en esa alberca, no es un agua cualquiera, no es una alberca cualquiera. A partir de este momento nosotros estamos en el Espíritu creyendo que esa agua es el útero donde el Espíritu de Yahweh nos va a dar a luz. Amén. Estamos siendo engendrados por la palabra, sumergidos en la palabra, y entonces nuestro crecimiento espiritual, el desarrollo del bebé de 1 a 9 meses, está siendo concebido, está siendo desarrollado y crecido, cuerpo, alma y espíritu, para después salir de las aguas y salir engendrado, salir una nueva criatura, con una paternidad que se llama Yahweh. ¿Ok? Dios Todopoderoso. Amén. Dice, tevilá, el término tevilá dentro de la tradición cristiana se le ha denominado bautismo, que proviene de una palabra griega, la cual fue tomada del mundo antiguo, donde hacía referencia a la labor de sumergir las telas durante el proceso de teñido, en el cual el objetivo era el de cambiar de color la tela, lo que les explicaba. No había otra palabra en el griego para poder expresar el acto de la tevilá en el mundo hebreo, como un acto ceremonial de purificación, de transformación. Entonces, cuando te estés metiendo ahí a las aguas, tú le estás pidiendo al Señor: transforma mi alma, transforma mi espíritu, transforma mi cuerpo, hazme una nueva creación. ¿Amén? Amén. ¿Sí? El término mikvé significa básicamente acumulación de las aguas. De ahí que la misma también puede realizarse en diversos lugares que tengan un cúmulo de aguas, como una piscina, un río, el mar, un lago, un estanque. En la tradición de las comunidades judías se acostumbraba a tener una mikvé en la sinagoga, donde realizar las respectivas ceremonias según sean las necesidades de sus miembros. Mire, usted para entrar a una sinagoga, usted no puede entrar como nosotros entramos en nuestra casa espiritual, ya buenísimo. Ahí, antes de entrar, usted se tenía que meter en una tina, se tenía que meter en una alberca. Entraba con una ropa, se metía a la alberca y salía con ropas nuevas, limpias, blancas, resplandecientes. Y entonces entraban a la sinagoga a tomar el culto. Eso tenemos que hacer. Limpieza espiritual antes de entrar a una congregación. ¿Para qué? Para que podamos ser usados por el Dios Todopoderoso. No tenemos un mikvé, no tenemos una alberca ahí en la congregación para meternos. Pero usted, cuando vaya a la congregación, váyase bañado.
Váyase limpio, no solamente en lo físico, no solamente en las ropas, sino que también en el espíritu usted pida perdón, se arrepienta y entre entonces a la congregación en un estado de santidad bueno para que usted pueda hacer de bendición a muchos. ¿Sí estoy siendo claro con esto? Sí. O sea, no es necesario que te metas a las aguas, pero sí es necesario que haya una limpieza en tu espíritu. ¿Sí, amén? Sí. Entonces, vemos cómo también la mikveh ha sido utilizado, entre otras cosas, para actos de purificación de los sacerdotes, para la purificación de los impuros, para la culminación del proceso de ingreso a la ciudadanía de formar parte de Israel, por parte de los prosélitos y para la limpieza ceremonial de los diferentes objetos que eran utilizados en el servicio al Eterno. La mikveh tiene como principal propósito el cambiar la condición o estado de un objeto o de una persona para que tenga un uso kadosh, un uso santo, apartados para Dios. Entonces, mis amados, cuando usted tome en conciencia, en fe, que se tiene que sumergir, porque es necesario que Dios quite las impurezas de tu cuerpo, de tu alma, de tu espíritu, de tus ropas. Cuando tú te metas en esas aguas, estás entendiendo que lo que quieres es que salgas del otro lado limpio, puro, consagrado, apartado exclusivamente para Dios, para servirle a Dios. Cuando sales del otro lado ya dices: mi interés está en las cosas de Dios. Ya no quiero servirle al mundo a través de pecado, contaminación o maldad. Lo que quiero es servirle al Señor de una manera limpia, en la cual yo pueda hacer de bendición a muchos. ¿Sí está entendiendo esto? Recuerde, lo que quiero es que usted comprenda en el espíritu la importancia de hacer esto. Muchas veces nosotros fuimos bautizados, o bien una vez fuimos bautizados en una iglesia cristiana, y nunca se nos dio una enseñanza en la cual pudiéramos valorar la importancia del bautismo, de la inmersión. Por eso es mi interés enseñarles esta doctrina de bautismos. Mire, no es presunción. La realidad, solamente esto lo he visto en una sola persona, en una sola iglesia, de miles que conozco. No es presunción. Usted está en una iglesia donde la enseñanza es profunda para que usted avance. Para que usted avance. ¿Entendido? Sí. Por favor, preste mucha atención. El uso y significado del mikveh. Esto lo podemos asociar con la historia de la liberación de Egipto, donde el Mar Rojo es visto como una gran mikveh, como una gran alberca donde van a ser bautizados el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, dejando atrás su condición de esclavo y adquiriendo un estado que lo capacitaría para entrar a la tierra que el Eterno había prometido. Precisamente el acontecimiento del cruce del Mar Rojo es lo que marca la plena libertad de la esclavitud egipcia, pues fue aquí y Yahweh dio el último golpe a los egipcios y a sus dioses. ¿Qué quiero decirte con esto, mis amados? Cuando nosotros estamos perteneciéndole al mundo, cuando nosotros le pertenecíamos al mundo, nosotros hacíamos pecado y maldad, haciendo que nuestra tierra se contaminara más, haciendo que nuestra herencia generacional, nuestros hijos, salieran iguales de perversos a nosotros, o más malos, o más perversos. Recuerde, las generaciones van aumentando en perversidad y en maldad. Por lo tanto, era necesario que el Dios Todopoderoso cambiara esa mentalidad de pecado, esa mentalidad y esa manera malvada de actuar. El pueblo de Dios tuvo que ser tomado de Egipto, de la esclavitud, pasado por el mar de los juncos, llamado, mal interpretado como Mar Rojo, que no se llama Mar Rojo, es Mar del Sur, Mar de los Juncos. Pasaron y el Dios Todopoderoso abre el mar para que por ahí pase el pueblo de Dios. Esa abertura del mar simbolizó el bautismo, la inmersión. Ahí fueron limpiados y lavados. En el momento que iban pasando por ese mar, la enfermedad fue quitada, la endemonización fue quitada, la mentalidad de esclavitud y servirle al pecado fue quitado. Fue renovada las personas, fueron cambiadas. Las personas venían agotadas, cansadas, viejas. Se hicieron viejas por la esclavitud y los malos tratos. Cuando pasaron por las aguas, el Señor las rejuveneció, limpió sus órganos, los hizo nuevos.
órganos, sistemas, aparatos, todo lo que el cuerpo humano tiene, lo hizo nuevo. Por eso dice la palabra de Dios que no había enfermos en el pueblo de Israel. Cuando ellos pecaron, hubo muerte. Por eso dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Pero en sí, ellos ya tenían una divinidad incluida. ¿Qué quiere decir? Ya tenían tanta santidad en ellos que la presencia de Dios estaba en ellos. Eso es lo que vas a hacer. Dejar tu humanidad, dejar tu manera de pensar pecadora, tu manera de emociones dañadas, las vas a dejar debajo de las aguas para que salgas con una divinidad dentro de ti, deseando y anhelando siempre hacer el bien, siempre hacer lo correcto. De eso se trata la inmersión, que haya un cambio de vida. De nada sirve que vengas y te eches un chapuzón, no va a servir de nada. Tienes que ir con todo el entendimiento de la palabra para que tú puedas ser cambiado y transformado. ¿Amén? Amén. ¿Sí? Ok. Primera de Corintios 10, 1 y 2, vea lo que dice. Deje abrir mi Biblia. Primera de Corintios 10, 1 y 2 dice: porque no quiero, hermanos, que pierdan el significado de lo que les pasó a nuestros padres. Todos fueron guiados por la columna de nube y todos atravesaron el mar. Y con relación a la nube y al mar, todos se sumergieron en Moisés. Todos fueron, sumergir quiere decir tevilá, bautismo. Todos se sumergieron, todos fueron transformados en Moisés. Ya les he dicho a ustedes que cuando una persona que está en Dios te enseña la palabra, cuando van a las aguas, esa persona que te llevó en la palabra, en la Torah, que te enseñó la palabra, cuando él te bautiza, te dice: en el nombre de fulanito de tal que te enseñó la palabra, te sumerjo en las aguas y ahora yo empiezo a ser tu padre y tu hijo. Esa era la finalidad del bautismo también, de la inmersión: crear una paternidad, establecer una paternidad, establecer una guianza de alguien espiritualmente alto que te llevara y te condujera a esos caminos de santidad o de elevación espiritual. ¿Ok? ¿Sí, amén? Continuamos. Miren, en el Oriente Medio hay documentos legales establecidos por el rey Nabucodonosor II de Babilonia. Esos elementos se han escuchado en las tablas del Código de Hammurabi, ¿verdad? Bueno, el Código de Hammurabi ahí presenta lo que es una inversión, representa lo que es una toma de adopción, una toma de paternidad, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, ¿estamos viendo cultura babilónica? ¿Estamos viendo cultura oriental? No, mis amados. Recuerde, Satanás ha hecho copias, pero dentro de las copias él tiene que establecer verdad y mentira, para que el hombre espiritual se confunda y pueda estar adoptando culturas babilónicas. Pero yo te lo estoy diciendo como una referencia para que veas cómo en el Antiguo Oriente, Israel está en el Antiguo Oriente, es para que veas cómo el Dios Todopoderoso había establecido su palabra y algunas culturas la asimilaron esa palabra de Dios, pero a través del tiempo la han ido transgiversando, la han ido contaminando o lo han hecho mal. Dice aquí en la sección 185 del Código de Hammurabi, se puede aplicar este tipo de adopción y dice lo siguiente: si uno tomó un niño en adopción como si fuera hijo propio, dándole su nombre y lo crió, no podrá ser reclamado por sus parientes. Nunca. ¿Qué quiere decir esto? Si yo adopto un niño y le pongo mi apellido, lo tomo como hijo, y por medio de las instituciones me lo han dado como hijo, ya el padre y la madre de ese niño no lo pueden reclamar porque ya me pertenece. Es lo mismo que estamos haciendo en este tipo de bautismo, en este tipo de tevilá. Cuando tú estás siendo sumergido, tú tienes una paternidad terrenal. Satanás, porque son pecadores, son malvados y perversos. Esta congregación no es puro bello y santo, ya lo saben. Pero aquellos que nunca han hecho su bautismo están bajo una cobertura de Satanás, bajo una paternidad de Satanás o una paternidad humana que nunca te llevaron a los pies de Cristo.
Entonces estás diciendo, bueno, esta es mi paternidad, pero ahora yo quiero, Señor, que tú, Señor, transformes esta paternidad, Señor, ahora en tu paternidad. Sácame de las aguas, tómame de las aguas y sé tú ahora mi Padre. Eso es lo que estás diciendo ahora en el bautismo, en la tevilá. Le vas a pedir que el Padre sea tu Padre. El Padre, no Alan Medina, no el apóstol. El Padre, no te voy a enyugar a que seas mi hijo. Te voy a enyugar a que seas hijo del Padre eterno. Amén. ¿Sí nos queda claro? Ok, también se ha introducido esta sección como: si un hombre ha tomado un bebé de su líquido amniótico y le ha llevado a ese niño adoptado, no puede ser reclamado. ¿Qué hizo Lea y qué hizo Raquel? Ellas tenían una sirvienta cada una, Bilha y Silpa. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Ellas eran esposas de Jacob. Solamente Lea y Raquel. Las otras eran concubinas, eran esclavas. ¿Sí nos queda claro? Entonces, ellas, las mujeres, cuando querían tener hijos, le decían a su concubina: bueno, yo deseo tener más hijos de mi esposo. Esposo mío, métete con mi esclava, métete con mi sirvienta, métete con la que me ayuda. El esposo se metía con esa mujer y entonces, en el momento de dar a luz, la que recibía el bebé, en este caso Lea, recibía el bebé y eso la convertía a ella como madre. Ese niño que estaba siendo recibido por Lea o por Raquel, de sus concubinas, de sus esclavas, ellas lo recibían como hijo. Y las madres, ellas ya no eran madres de ese niño. ¿Por qué? Porque así lo establecía la ley. Dice, vuelvo a repetir para que entiendas: si un hombre ha tomado un bebé de su líquido amniótico, o sea, que está recibiendo al dar a luz, y le ha llevado, ese niño adoptado no puede ser reclamado. Por eso se menciona en la palabra de Dios que eran hijos de Jacob, hijos de Lea y de Raquel. Por eso en la Torah dice las bendiciones de Lea y de Raquel, que se has multiplicado con muchos hijos, como Lea y como Raquel. ¿Estamos entendiendo la cultura hebrea? ¿Ve la gran diferencia? ¿Sí? Entonces, vemos aquí entonces, párrafo 170 del Código de Hammurabi, que un padre legitima a los hijos tenidos por la esclava o la concubina. ¿Un padre qué? Legitima los hijos por la esclava o la concubina. Si uno tuvo una primera esposa que le dio hijos, y si su esclava le dio hijos, si el padre en vida dice a los hijos de la esclava: ustedes son mis hijos, se le contará como hijos. O sea, aquí hay una opción. El padre puede decidir si esos hijos de la esclava son sus hijos o no. El padre decide quiénes van a ser sus hijos. Y Jacob decidió tomar a esos niños como hijos. Agar, Aser, a Neftalí, a Adán, los decidió tomar como hijos. Y eran de las esclavas. ¿Sí está entendiendo esto? El Señor, ¿qué te estoy tratando de dar a entender? El Dios Todopoderoso, Santo, Sublime, Bueno, Perfecto, Él quiere tomar hijos buenos, santos y perfectos, pero sin embargo entiende que tiene que tomar a los esclavos, a hijos de la esclava, a hijos del pecado, esclavitud del pecado. ¿Para qué? Para tomarlos y Él tomar esa paternidad y limpiarnos de toda esclavitud. Así tomó a Israel, lo sacó de la esclavitud, lo sacó del pecado, de la maldad. Los tomó porque es su amor de Padre y Él nos limpia de toda esclavitud. Amén. Levanten la mano los que están entendiendo. Amén. Y si tienen preguntas, hágamelas de una vez. ¿Sí, amén? Para que no me salga dentro de unos meses que volvamos a hacer tevilá. Yo ya me bauticé, ¿voy o no voy? ¿Cómo? Por favor. Porque hay cada hijo mío que me ponen así los pelos. ¿Voy o no voy? Yo ya me bauticé. No entiende lo que estoy diciendo, la limpieza, la consagración, lo que estamos haciendo al someternos. Ahora dígame usted, hoy se va a tomar una inmersión. Usted dígame, dentro de 5 o 6 meses que la volvamos a hacer, dígame si usted no peca. Sí. Dígame si no viene opresión y pensamientos negativos.
Dígame si no pasa por situaciones difíciles. ¿Es necesario volver a sumergirnos? Necesitamos renovarnos. Mire, conozco gente que tiene 30, 40 años de bautizado y no quieren sumergirse porque la cultura romana les ha permeado tanto que no entienden que no es un bautismo y para toda la vida. Los bautismos son constantemente, y en la medida que pecas, en la medida que te tienes que sumergir en las aguas para estarte limpiando, purificando. ¿Amén? ¿Sí estoy siendo claro? Ok. Dice aquí, dice, entonces las leyes de la adopción en el antiguo Medio Oriente. ¿Por qué la inmersión o el bautismo es tan importante? ¿Por qué Israel tuvo que pasar por las aguas? ¿Por qué Yeshua tuvo que hacer inmersión? ¿Usted cree que Yeshua hizo un bautismo para toda la vida? No. Sin embargo, el catolicismo romano nos hizo pensar y creer que Juan el Bautista lo bautizó y fue el único bautismo que hizo. No, mis amados. Vuelvo a decirte, cada 8 días al entrar a la sinagoga se tenían que hacer la inmersión. Cada vez que había una fiesta de las celebraciones de Yahweh, las fiestas de Yahweh, se tenían que sumergir. Cada vez que ellos necesitaban verdaderamente tomar un compromiso de elevación espiritual, de purificación, se tenían que sumergir en las aguas. ¿Está entendiendo eso? Lo que hizo Juan el Bautista, para que entiendan, fue un ministerio de inmersión para la toma de un ministerio, para la toma de ser sumo sacerdote. ¿Qué quiere decir? Cuando vayas a tomar un ministerio, te tienen que sumergir en las aguas tus autoridades y entonces declarar tu elevación espiritual para servirle al Dios Todopoderoso en un ministerio nuevo. Eso es lo que hizo Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Tomar un ministerio por medio de las aguas, la inmersión. ¿Amén? Sale. Entonces, en el Antiguo Oriente también hay un rito que es pasar el rito. Dice, este rito que acompañan a cualquier tipo de cambio de lugar, fíjate, lo que vas a hacer, el rito de sumergirte, de pasar por la inmersión, dice, es para cambiar de lugar, para cambiar de posición, para cambiar el estatus social, para cambiar de estado o cambiar de edad. Fíjense todo lo que significa. Voy a cambiar mi estatus social, voy a cambiar mi posición social o cultural, voy a cambiar mi edad y voy a cambiar de lugar. Un lugar de esclavitud para un lugar de eterno, un lugar terrenal para vivir en un reino celestial. Cambiamos de lugar, ¿ok? Entonces, las tres fases para este rito es primeramente la separación. Hoy tú estás tomando la decisión de separarte y servirle al Señor. Es el primer paso. La separación es, inicias dejando todo lo de atrás, el pecado que traes, la contaminación que traes, la herencia maldita que traes, los símbolos y las prácticas paganas que traes, tu vieja posición, tal vez algunos de adúlteros, fornicarios, mentirosos, chismes, lo que sea, lo vas a dejar. ¿Qué vas a hacer? ¿Ok? Eso es apartado. Entonces, he decidido por la palabra de Dios, me ha convencido la palabra de Dios que tengo que separarme para Él. Tengo que tomar ahora el siguiente paso. ¿Cuál es? La transición. Las aguas es la transición. Yo quiero llegar de este lugar a este lugar. Entonces, la transición, ¿qué quiere decir? Estoy iniciando, esta iniciación ya no es lo que eras. Ya no es lo que eras, ya estás pasando por las aguas, pero todavía no eres lo que vas a hacer. Es la transición. Y al final entonces sales al otro lado, a la reagregación. ¿Qué quiere decir? Iniciando a ser reintroducido en un nuevo reino, en un nuevo gobierno, en una nueva paternidad, en un nuevo estatus social. Has dejado la soltería y te estás convirtiendo en la esposa del Cordero. Has dejado la pobreza para tener riqueza. Has dejado la vejez, el espíritu viejo, para tener un espíritu rejuvenecido. ¿Sí está entendiendo esto? ¿Sí? Entonces, ya en tu nueva posición caminas de una manera diferente. ¿Amén? Entonces, el rito de la transición es el rito de paso, es un concepto que designa
un conjunto específico de actividades que simbolizan y marcan la transición de un estado a otro en la vida de una persona. La denominación fue acuñada, el rito de transición, el proceso a través de la cual una persona cambia de estatus de impureza a un estatus de pureza, o crece en este estado de tal vez infancia espiritual a un estado de madurez espiritual. Hay un crecimiento. Mucha gente no avanza en el cristianismo porque les falta el bautismo, la inmersión. Se han quedado enanos espirituales o bebés espirituales. Necesitan esa transición, el cambiar de edad, cambiar a madurez. Muchos cristianos que hicieron un bautismo inadecuado, sin conocimiento, se han quedado con una inmadurez espiritual. Por eso luego se enojan cuando uno los regaña. Se enojan, se sienten, se lastiman y no entienden que es para un beneficio. Entonces hay que dejar en otro estado espiritual. No me le sobes el ojo grito, él no es, no me lo balcones, él no es. Es que él estaba diciendo, hay uno. Él no es, él es un hombre muy sabio. Amén. No sean balcones. Pablo, hablando acerca de esto, del paso de la transición, él mismo lo explica. Cuando era niño, ¿cuándo era qué? Niño. Yo pensaba como niño. Dice, hablaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y no está hablando de su infancia, no está hablando cuando era un bebé, está hablando cuando comenzó a conocer la escritura verdaderamente a través de Yeshua. ¿Sí está entendiendo esto? Sí, amén. No estaba hablando de su infancia, porque él siempre había tenido las escrituras en su corazón, tenía la madurez en el espíritu en cuanto al conocimiento de la ley, sabía todo. Él estaba hablando cuán niño era, de que le faltaba conocer la presencia de Yeshua HaMashiach en su vida. Estoy comiendo Gerber apenas. ¿Amén? Apenas estoy comiendo Gerber apenas. Pues por eso te están sobando el ojo, mija. Entonces, entendamos, mis amados, entendamos esta profundidad. Pablo lo que estaba diciendo es, ya no quiero ser ese niño, conozco toda la ley, conozco toda la palabra de los rabinos, pero ahora necesito entender que ya no debo de juzgar, que ya no debo de estar pensando como un niño lastimándome por lo que hacen o dicen o por los gestos que me hacen. Que ya no debo estar criticando, juzgando, pensando que yo soy superior a los demás. Entendamos, mis amados, estamos hablando de una madurez en el espíritu. Y lo que le vas a pedir al Señor es, Señor, quítame lo niño. Quítame lo sentidito, lo ofendido. Que ya no me duele cuando me regaña la postre. Ya cuando regañe Hugo ya no se va a enojar. Duró una semana sin hablarme. Por favor, soy su padre espiritual y me dejó hablar. No, fueron 3 días nomás. Cada semana nos vemos, son 3 días en la semana. 3 días, miércoles, jueves y viernes que voy. Y todavía le hablo y... Yo, muy digno. Hasta con el pecho salido. Muy digno. No sé si estoy panzón, pues. Ok, vamos a seguir. El rito de transición es un proceso donde cruzas de un lado a otro. Se espera que no llegues al otro lado de la misma manera que entraste. ¿Por qué creen que le dijeron a Abraham el hebreo? ¿Sí se acuerdan que la palabra de Dios dice Abraham el hebreo? El hebrí. ¿Sabe qué significa hebreo? El que cruzó las aguas, el que cruzó de un lado a otro. Es lo que Dios nos llama a nosotros, que cruces de un estado espiritual a otro. Mejor, lógico. Eso es lo que nos pide. Cuando entramos con Yeshua, estamos cruzando de un pecado, o sea, que salimos de una naturaleza pecadora y cruzamos y vamos al otro lado, en Yeshua. Un crecimiento de libertad o una libertad en Cristo. Amén. Tú y yo somos como Moisés, sacados de las aguas, reivindicados y adoptados. Moisés, ¿de dónde fue sacado? Por eso, al salir de las aguas, tomado del río,
Dice que lo adoptó la reina. Otro estado natural al que sale de una esclava para vivir un estado de reina, de príncipe, de palacio. Eso es lo que quiere Dios Todopoderoso. ¿Usted no quiere eso? Sí. Que dejes tu esclavitud de ser el plebeyo para convertirte en un rey, en un sacerdote. Eso es lo que vas a hacer hoy. Y quiero que todo lo que te estoy diciendo lo asimiles, porque yo te quiero ver así como eres. Yo te quiero ver lleno de la divinidad de Dios, de la presencia de Dios. Amén. De la gloria de Dios. Un hombre diferente. Entonces, la tevilá no quita pecados. No voy a sumergir a las aguas y ya todos los pecados se me van a quitar. No, la tevilá no sirve para quitar pecados. La única manera que puedes quitar el pecado que traes cargando es pidiendo perdón y arrepintiéndote. La tevilá no es para quitar el pecado. Si usted piensa que se va a sumergir para quitarse los pecados y los pecados van a estar ahí en la alberca, no piense eso. No es eso. La tevilá es para que entiendas que tienes que salir en una nueva creación. Transformado, renovado. ¿Ok? Es para testimonio de que debemos acercarnos al Eterno sin mancha alguna. Yo estoy tomando la decisión de que he pedido perdón, me he arrepentido, renuncio a esos pecados inmundos y ahora me sumerjo en las aguas para entender que lo que quiero es acercarme al Eterno que me está esperando del otro lado. Yeshua me está esperando al otro lado. Quiero dejar mi soltería para entrar en un estado de transición y convertirme en la esposa del Cordero. Yeshua me está esperando del otro lado. Eso es hebreo. El hebreo, el que está del otro lado, el que cruza al otro lado. ¿Quiere cruzar con Yeshua o no? Sí. ¿Quiere llegar a Yeshua? Hagámoslo bien, sin mancha. Amén. La tevilá como rito y costumbre. La tevilá, la inmersión, es un rito hebreo, judío de purificación. Vamos a quitarle judío, un rito israelita, porque somos israelitas, ¿ok? De purificación, que aparece en las Sagradas Escrituras, como vemos a continuación en los textos, y vienen muchos textos donde viene la purificación. Éxodo 29:4, Levítico 8:6, Nehemías 12:30, Salmo 51:7, Isaías 1:16, Isaías 4:4, Jeremías 4:14, Mateo 3:13, Romanos 6, Efesios 5:26, Tito 3:5, Hebreos 6:1. Por lo tanto, mis amados, el bautismo es de toda la vida. Ha existido desde que la palabra de Dios eterno ha llegado a nuestras vidas. Amén. No es algo nuevo, no es algo que Yeshua inventó. No, ya existía de siempre. Amén. Ok. De esta misma manera, Yeshua comenzó su ministerio a los 30 años, después que se hizo la tevilá en el Jordán por Juan el Bautista, el inmersor, Yohanan el inmersor. El mikvé es como un útero, esto ya lo expliqué. Al igual que ello, es un lugar lleno de agua que nos envuelve y en el que no podemos vivir con nuestros propios medios. Incluso la postura que asumimos durante la inmersión se asemeja a la postura del feto en el vientre de la madre. En el vientre de la madre. Vuelvo a repetirte, esas aguas es el útero del Espíritu de Yahweh que te está engendrando. Quédate 5 o 10 minutos bajo las aguas. ¿Puedes vivir? No. Así es lo que quiere el Señor, que dejes de depender por tus propias fuerzas, por tus propios instintos. Lo que quiere el Señor es que vivas y dependas solamente de Él. Para eso son las aguas, para que entiendas que tú debajo de las aguas no eres nadie, que mueres. Y que solamente vas a vivir por la presencia de Yahweh. ¿Cómo le hace un niño para estar 9 meses dentro de un vientre de una madre que es puro líquido amniótico? Depende totalmente de la madre. Así es lo que quiere Dios que entiendas. Dependes totalmente del Espíritu de Yahweh, que son las aguas, para cambiarte, transformarte y para darte a luz Él. Amén. ¿Sí? Según la Torah, el agua es uno de los elementos de purificación y los baños rituales con agua natural se utilizan para tal fin. Y no solamente una vez, sino las veces que sean necesarias. ¿Cuántas veces te tienes que bautizar? Las que sean necesarias.
¡Ay, qué bonitos alumnos! ¡Ay, qué bonitos discípulos! Ya no va a salir con eso. ¡Yo me bauticé! ¡Tengo que ir a fuerzas! ¿Se está entendiendo? Bueno, lo malo es que aquí no me hacen así. Nosotros. Ustedes son bien de ellos. Bien a todo dar. Situación de identidad. Fíjese, situación de identidad. Cuando tomas el bautismo, fíjate, tomas una identidad. ¿Cuál identidad quieres? ¿Tu vieja naturaleza o una identidad en Yeshua? Gloria a Dios. Al salir de las aguas, somos inocentes. Entramos en una naturaleza pecadora. Dejamos el pecado y la maldad, morimos a ello y entonces comenzamos a vivir de una manera inocente, sin pecado, sin culpa, sin contaminación. ¿Sí quiere eso? Al salir de las aguas somos inocentes porque las aguas son un tipo de juicio divino. En la legalidad de los convenios del antiguo Medio Oriente, al salir de las aguas, el que reclamaba hijo establece la legalidad de su paternidad. Ahora soy hijo y Yahweh es mi padre. Soy coheredero juntamente con Yeshua. Vuelvo a repetirte. Entro a las aguas en un estado de una paternidad falsa, Satanás o el pecado, o el mundo, como quieras llamarle. Si no quieres ponerle Satanás, el mundo, la familia, una esclavitud que no te lleva a los pies de Cristo. Entras a las aguas y entonces el Dios Todopoderoso te da una nueva paternidad. Él se convierte en tu Padre. Amén. Cuando cruzaron las aguas, entró la ley de la adopción. Las aguas representan juicio y muerte. Purificación, lavamiento, limpieza, elevación espiritual, consagración para el eterno, engendramiento, nueva nacionalidad, nuevo estatus social, ahora esposa, un montón de cosas. Pero lo más importante, juicio. ¿Juicio sobre qué? Sobre todo lo malo que teníamos. El Señor establece un juicio y dice, de aquí en adelante ya no puedes intervenir en la vida de él. Ahora es mi hijo y yo lo defiendo. Amén. ¿Amén? ¿Sí, amén? Ok. Entonces, a través de Jesucristo, Yeshua HaMashiach, somos libres del juicio. ¿Somos libres de qué? Del juicio y la muerte. Somos legalmente adoptados como la familia de Dios. Somos israelitas. ¿Ok? Vivimos en santidad a través de la obediencia a Dios. La única forma de caminar en su gracia. ¿Sí está entendiendo esto? La única manera de que tú vivas en gracia es caminando en obediencia. No como te enseñan hoy el cristianismo moderno. Haz lo que quieras, peca lo que quieras, al cabo la gracia de Dios ya te hizo salvo. Mentira del diablo. La gracia del Dios Todopoderoso, las bendiciones del Eterno solamente vienen por medio de la obediencia. ¿Quién dice amén? ¿Ninguno? Amén. ¿Se está entendiendo eso? Sí. La obediencia es la que abre la gracia del Señor para derramar su gloria sobre ti. Amén. Entonces, en el rito de la separación, cuando empezamos, estamos separándonos de lo viejo. Estamos diciendo a la muerte, le estamos diciendo fuera de nuestra vida. Le estamos diciendo al pecado fuera de mi vida. Le estás diciendo a los viejos caminos, a la vieja maldad fuera de mi vida, para empezar un proceso de purificación. Cuando entras a las aguas, estás preparándote para incorporarte a formar parte de una familia celestial. Cuando pasas por las aguas, te estás aislando de una sociedad pecadora para entrar a una sociedad que está viviendo los mismos, la misma santidad que tú. ¿Sí está entendiendo eso? Por eso, mis amigos que yo tenía hace 30 años ya no están conmigo. El Señor me los quitó porque me estorbaban para tomarme como hijo. Y ahora esos amigos ya no están. Y en las aguas, esos amigos tuvieron que retirarse porque ya mi nivel espiritual era diferente al de ellos. Mis gustos ya no eran los mismos que de ellos. Y entonces ahora mi gusto empezó a ser Yeshua HaMashiach. Amén. Y hoy el Señor, para no sentirme solo, de ya no tener amigos o familia, me los quitó y ahora Él me da una nueva familia. Amén. Me da nuevos hermanos. Amén. ¿Sí está entendiendo eso? ¿Quién de ustedes se acuerda cuántos amigos tenías antes de Cristo y cuántos tienes hoy? Mi pelo es
quietos me chiquearan. Esa mi pelos quietos era re buena para andar en discos, fiestas y bailes y todo. Dime cuántos te siguen hoy en día. ¿Sí está entendiendo eso? ¿Verdad que cambiamos? Sí. Amén, gloria a Dios. Entonces, hay un periodo de adiestramiento también. Hay un periodo de pruebas. Las aguas son pruebas, son juicios, entiendas, son juicios. Van a venir pruebas, tribulaciones, situaciones para que tú te puedas alejar y desprender de aquellos que no te están ayudando a crecer en el Espíritu. Esas pruebas van a simbrar tu vida y vas a entender que nada bueno te dejaron ellos o nada bueno te van a ayudar para seguir creciendo. ¿Sí? Va a ser es un estado de separación. Te van a separar inclusive hasta de familia, inclusive hasta de hermanos. De hermanos en carne y sangre te van a separar, Señor. ¿Sí, amén? Amén. Es un estado de ambigüedad. Sumergirte en las aguas es un estado de ambigüedad. ¿Qué quiere decir? Aún deseas estar en el pasado, pero también anhelas estar en el futuro, en Cristo. Es un estado de ambigüedad y cuesta trabajo. Hay gente que decide volverse al pasado, pero hay gente que decidimos transicionar en Cristo. ¿Amén? ¿Sí le ha pasado eso? Sí. ¿Cuántas veces ha pensado usted en volverse para atrás? Ay, es que cuando estaba en el mundial me iba mucho mejor que ahorita. No. Son necesarias esas pruebas para que entiendas que el Señor te va a sostener. Adelante, Isma. Incluso el pueblo de Israel llegó a decir lo mismo. Estábamos mejor antes. Estábamos mejor en Egipto, comíamos cebollas, comíamos poro, comíamos. Y aquí estamos cansados de la misma comida. ¿Ok? Anhelan a veces volver atrás. Pero esta congregación no, puros bellos y santos. Ismael, ¿tú anhelas estar atrás? ¿Tú, Israel, anhelas volver atrás? ¿No? ¿Tú, Ismael? No. ¿Tú, Huguito, que llevas poquitos meses? No, aunque me enojes a veces. Aunque te enojes, no, eso es todo. Rocío, ¿estás entendiendo, mi amor? ¿Te gustaría volver al pasado? ¿Deseas transicionar? ¿Sí deseas ser la esposa del Cordero? Le decía que no sabía que era No sabes sí, pero no, venía temerosa. Exacto. Porque estaba qué va a pasar. ¿Y ahora estás entendiendo la profundidad? ¿Estás entendiendo la profundidad de la palabra? ¿El por qué te conviene? Rosa Estela. No, ni de sueños regreso. Miren, esta es una mujer que mis respetos, Su esposo la dejó, sus hijos la dejaron por seguir a Cristo. Y ella, sus deseos nunca han sido regresar. ¿Ve la importancia de esto? Nos conviene mejor estar en Cristo. Amén. Okay. Entonces llegamos al ritual de la incorporación. Llegamos al otro lado. ¿Qué quiere decir? Sacrificio. Sacrificios. Para llegar acá se necesitan sacrificios. Amén. Amén. Consagración. Consagración. La renovación de tu mente y de tu corazón. También dice la palabra que cuando tú pasas de un lado a otro, el Señor te cambia de nombre. ¿Te cambia de qué? De nombre. ¿Por qué? Porque te ve un hombre diferente. ¿Amén? ¿Sí desean ser cambiados de nombre? Sí. Antes de tomar el bautismo, estábamos en el reino de las tinieblas. Éramos culpables, éramos hijos de Satanás, estábamos muertos en el pecado, estábamos sin herencia, estábamos sin tierra. Cuando empezamos a sumergirnos en las aguas, el pueblo de Israel se mete por las aguas. Entonces, ahora entramos en un reino de luz. Así tú y yo entramos en un reino de luz. Ahora somos inocentes en Yeshua. Ahora somos hijos de Dios. Ahora estamos muertos al pecado. Ya no amamos al pecado, ya no queremos el pecado. Ahora estamos injertados como descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora somos hijos del Eterno, somos adoptados como pueblo santo. Por lo tanto, no somos una iglesia. Eso es una mentira. No existe una iglesia, existe un pueblo. Y el pueblo único que está con Dios es pueblo de Israel. Y tú y yo somos israelitas por adopción. Y esto, el bautismo nos va a dar esa adopción. Amén. Ser un pueblo santo. Amén. Dice, somos hijos de Dios, Efesios 5:8. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz.
Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. No hay otra manera de ser hijos de Dios que a través de las aguas. No hay otra manera. No hay otra manera. El bautismo te injerta, te engendra. No hay otra manera. Y en la cristiandad te dice que por medio de la fe ya eres hijo de Dios. Es necesario el ritual de la purificación y del ser engendrados en el bautismo, en la tevilá, para ser dados a luz en Yeshua HaMashiach. ¿Está entendiendo esto? Lo que le dijo Yeshua a Nicodemo. Lo que le dijo Yeshua a Nicodemo, que ahorita lo voy a tocar. Muy bien, hija. Colosenses 1:13 y 14 dice: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. De acuerdo con la anterior cita, el Señor hizo dos cosas: nos libra del dominio de la oscuridad, esto es, nos saca del reino de las tinieblas en el que vivíamos bajo el dominio de Satanás, y ahora nos está trasladando al reino de su Hijo amado Yeshua, el reino de la luz, en el que estamos sometidos al señorío de Yeshua. A través de la tevilá, públicamente y de manera simbólica, expresamos ese cambio de gobierno. Dejamos un gobierno de pecado, un gobierno satánico, para establecer un gobierno eterno de divino en Dios Todopoderoso. Amén. Cambias de gobierno. Sí, amén. Ya no eres mexicana, Gloria a Yahweh. eres israelita, Amén. aunque vivas en México. Es un término espiritual, ¿entendido? ¿Sí? El mikveh es un acto de ceremonia de purificación a través de la inmersión en agua. El mikveh indica una separación de nuestra antigua naturaleza, nuestro antiguo estilo de vida, y adoptamos un nuevo estilo de vida. En el contexto del matrimonio, fíjense, cuando alguien se va a casar es importante la tevilá. En la tevilá lo que estás declarando, estás diciendo: estoy dejando la soltería, dejo la soltería, pero tengo que dejar todo lo que era mi pasado. Tengo que dejar mis emociones negativas, mis traumas, mi vieja naturaleza, mi pecado, mi fornicación. Tengo que dejar todo eso para pasar por las aguas, para limpiarme, purificarme, para poder llegar al otro lado con mi esposo limpia, pura, en donde mi esposo no me tenga que acusar de lo malo que fui en el pasado. Pura. ¿Sí? Entonces, en el contexto del matrimonio indica nuestro deseo de dejar el viejo hombre por un nuevo estilo de vida con tu pareja, con tu esposo. En Ezequiel 16:8, fíjense lo que hace el Dios Todopoderoso. Dios le estableció y le dijo: quiero casarme contigo, pueblo de Israel. Y por eso Él desciende en el monte Sinaí, les da las 10 instrucciones, las 10 palabras, los 10 mandamientos, y ese es el contrato matrimonial que tú vas, en donde Dios se establecía y se comprometía en bendecirte, y donde el pueblo de Dios se comprometía a ser obediente a la palabra de Dios. Y ahí se establece el matrimonio santo. Ezequiel 16:8 dice: y pasé yo otra vez junto a ti, dice Dios, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez. Desnudez es pecado, maldad. El Señor te la quitó, te pone un manto para limpiarte. Dice: y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Yahweh el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite. Lo que pasó en el Mar Rojo, en el Mar de Sur, el Señor limpiándote, el Señor cubriéndote, cubriendo tus faltas, pasándote por la limpieza, y entonces Él dándote un manto limpio, una túnica limpia, donde el Señor nunca más se volverá a acordar de tus pecados y tus maldades. Amén. ¿Nos conviene? Sí. Entonces, desde el punto de vista de la cultura oriental, de la cultura del pueblo de Dios, existía una costumbre en el pueblo de Israel. Cuando una pareja se desposaba, se casaba, el padre de la novia la llevaba a un río. Fíjense, el padre de la novia la llevaba a un río, la sumergía, luego la sacaba y se le entregaba al novio, queriendo significar con ello un cambio de gobierno, pues ya no estaba bajo la potestad del papá. A partir de ese momento estaría sometida a la autoridad de su esposo.
¿Está entendiendo esto? Ya no vas a estar bajo la autoridad de un padre. Ya no vas a estar bajo el gobierno de una casa familiar. Ahora vas a estar bajo el gobierno del nuevo esposo o de la esposa. Nos conviene dejar nuestra casa familiar para estar dentro de ser la esposa amada. ¿Yeshua? Sí, amén. Por eso nos conviene casarnos con Él. Esto es un símbolo de casamiento con Dios Todopoderoso. Te estás casando. Te estás comprometiendo a ser la esposa del Cordero. ¿Amén? ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. ¿Amén? Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mashiach amó a la iglesia, a la congregación, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El Señor nunca te va a tomar como esposa si no te sumerges en el agua para limpiarte. El Señor no va a recibir una esposa contaminada, con mancha, con inmundicia. ¿Sí está entendiendo lo que dice Pablo? Es necesario que pases por la tevilá. Es necesario que pases por las aguas para que entonces yo te pueda tomar como esposa. Sigue diciendo Pablo, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia, una congregación gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vuelvo a repetirte, es necesario esa tevilá para que el Señor te tome como la esposa, sin mancha, sin contaminación, sin arruga, sin cosa semejante. El Señor te quiere limpia. Y por eso te da su palabra, y por eso pone a ministros que entiendan a profundidad su palabra para que te la enseñen y dejes los malos conceptos del paganismo, del sincretismo romano. ¿Quién dice amén? Amén. A ver, levanten la mano los dormidos. Ay, están despiertos todos. Gloria a Dios. Amén. Entonces, entras en un estado de soltería y sales en un estado de cambio de estatus social, de una posición como esposa, reconocida como la esposa. La Biblia, una vez que entras y sales de las aguas, la esposa queda obligada a estar separada y mantenerse limpia, virgen para su esposo. Aunque todavía no vivan juntos, ella se debe a él y debe guardarse para su novio. Esta fidelidad se llama santidad, estar separada. Entonces, hoy tú estás diciendo, Señor, dejo mi soltería, me sumerjo por las aguas, me purifico, me santifico para salir del otro lado en una consagración como esposa. Aunque todavía no vienes, Yeshua, en tu segunda venida, hoy yo me estoy apartando como la esposa. ¿Para qué? Para cuando vengas, tú me encuentres sin manchas, sin contaminación y sin arruga. Amén. ¿Quién se compromete a hacerlo? Amén. Amén. Y nada más los viejitos se comprometen. Los jóvenes, ¿no? Los jóvenes de edad, ¿ok? ¿Sí? Tengan cuidado, todos. Dice Pablo hablando de Tevilá y Mikvé en el Mashiach. Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Tú ya moriste al pecado. ¿Cómo estás pidiendo gracia si tú ya moriste al pecado? La gracia viene porque eres obediente. No hay necesidad de pedirla. Ah, pero si estás en pecado, dices, yo quiero estar en la gracia. No, mi amado, la gracia viene solamente sin pecado. Amén. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Yeshua HaMashiach, hemos sido bautizados en su muerte? Ya moriste el pecado. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Te vas a sumergir en las aguas y estás declarando, muero al pecado y ahora vivo en una vida eterna. No necesito pecar. ¿Sí estamos siendo claros? Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando estás metiéndote en las aguas, lo que estás declarando, Señor, ya no quiero seguir pecando. Ayúdame a no pecar. Ayúdame a tener una naturaleza divina como tú.
de no desear el pecado y la muerte? ¿Quién desea morir? La carne. No, espérense, no levanten la mano. ¿Quién desea morir ahorita? Morirse de esta tierra. Yo creo que nadie, ¿verdad? Escuchen bien lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Qué están ahí todos ahí? Yo todavía no, yo siento que todavía tengo muchas cosas que hacer aquí. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que entender es que no deseo morir. Mi alma, mi cuerpo, mi espíritu no desea morir. Yo no quiero partir al otro mundo. Yo lo que deseo es seguir viviendo aquí, pero sí anhelo dejar el pecado. Y cada día me consagro más a Él, para que cada día menos cosas se apoderen de mí, o menos cosas me lleven a hacer cosas malas. Cada día usted se tiene que ir purificando, se tiene que ir santificando, cada día tiene que ser usted mejor. ¿Sabe lo que significa la palabra pecado? En el griego se llama hamartía. ¿Sabe lo que significa pecar? La palabra pecado. Transgresión, ¿tú qué dices? Errar al blanco. Errar al blanco. Mire, se lo voy a poner bien facilita. ¿Se acuerda que en el Apocalipsis dice que los que estén marcados con la marca de la bestia serán para Satanás? Pero también hay una marca por el Espíritu de Yahweh. Y dice el Señor: no toques a mis ungidos, no toques a los que tienen mi señal, dice Dios Todopoderoso. No los toques. Esa marca. El cristianismo moderno te dice: la marca te la da el Espíritu Santo. Pero la palabra del Dios eterno te dice: la marca te la da el Shabbat. Celebrar el Shabbat con Él. Celebrar el Shabbat con Él. Esa es la marca, el sello. Un hijo de Dios es obediente a sus 10 palabras, a sus 10 mandamientos. La iglesia moderna no quiere ir al Shabbat y nada más van el dominguito. No están marcados por Dios, aunque se digan que son hijos de Dios. El Shabbat, la Torah, es la que marca. ¿Y sabe qué quiere decir pecado en el griego? Hamartía quiere decir perder tu marca. Perder la marca. Eso significa perder la marca. ¿Qué quiere decir? No son hijos de Dios los que no van al Shabbat, los que no están en obediencia a los 10 mandamientos. Entienda por favor esto, porque muchos de ustedes no los ven del Shabbat. Entienda por favor, no pierda la marca. Y muchos están clic, 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 clic. Ya vivo por gracia, no por ley. No te equivoques, mi amado. La gracia es la obediencia. Tienes que cumplir con los 10 mandamientos. Y el cuarto mandamiento es: celebraréis el Shabbat eternamente. ¿Cri cri o no cri cri? ¿Entendió o no entendió? Yo prefiero que vaya el Shabbat a que vaya el dominguito. Recuerde, yo celebro el domingo por amor a muchos necios que no quieren ir al Shabbat. ¿Cri cri o no cri cri? ¿Entendió o no entendió? Okay. La otra también quiere decir jamardía, pecado, quiere decir deambular, perderse de la ley de Dios, violar la ley de Dios, pecar. ¿Qué huele? Deambular sin ley. Muchos andan sin ley. Dicen: no, yo ya vivo bajo la gracia, a mí la ley no me interesa. Perdiste la marca, perdiste el sello de Yahweh, perdiste la esencia de ser hijo del Dios verdadero. ¿Cri cri o no cri cri? ¿Entendió? ¿Sí entendieron? Y la otra es la que decía aquí Ismael: errar, estar equivocado, perder el blanco. ¿Ok? Otra cosa quiere decir estar sin la participación en. Estar sin la participación en. Estar sin la participación de ser pueblo de Dios. ¿Ok? Ya no les voy a dar más significados porque no los quiero espantar. ¿Ok? Entonces, no hay vuelta atrás. Si tú tomas la decisión de sumergirte en las aguas, no hay vuelta atrás. Ay, Señor, bueno, la tomé porque me forzaron, la tomé porque no había de otra, la tomé pues porque pues todos iban, pues yo también de borrego voy. No hay vuelta atrás. Si tomas la decisión de sumergirte en las aguas, no puedes volver a pecar. No puedes estar anhelando tu pecado y tu maldad.
¿Sí les queda claro? Así que tome la decisión que se va a meter en él, pero hágalo bien en el Señor. Antes de entrar a las aguas, piénselo si verdaderamente quiere ser un hijo de Dios, la esposa del Cordero. Y si no lo quiere hacer, no entre, no pasa nada. Sigamos conviviendo. No, pero sí pasa. No pasa nada, para mí no pasa nada, pero para usted va a pasar muchas cosas. Se la pierde. ¿Okay? Nicodemo, Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Yeshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Yeshua y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere, escuche bien esto, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? ¿Puede un viejito entrar otra vez en el vientre de su madre? No. ¿Puede un Adán entrar otra vez en el vientre de su madre? No. ¿Puede ser un niño que entre en el vientre de su madre? No, no pueden. ¿Sí? ¿Y nacer? Pues no. Respondió Yeshua: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Yahweh. Ahí está el agua, ahí está el espíritu. El que no naciere bajo el engendramiento del espíritu de Yahweh, que es simbolizado con las aguas, no puede ser hijo de Dios. ¿Ven por qué es tan importante que se bautice? Y hoy mucho pueblo cristiano no se bautiza y pasan años y no se quieren bautizar. ¿Se está entendiendo eso? Sí, amén. A ver, levanta la mano de aquí, ¿quién no se ha bautizado nunca? ¿Y cuántos años tienes de cristiano? Teórico, la diferencia de... ¿Cuántos años? Como 20, 25. Como 20 años, miren nada más. Y él pensaba que era hijo de Dios. Pensaba, creía, pero la palabra de Dios nos dice claramente que no lo es. Necesita una identidad y un nuevo nacimiento, y ese es por las aguas. Amén. Por el Espíritu de Yahweh, las aguas. ¿Estás entendiendo esto? Amén. ¿Cómo puede ser que un cristiano 20 años y no se haya bautizado? Porque estaba en la casa equivocada. Estaba en la casa equivocada. Enseñanza. O sea, lugares donde no te enseñan. ¿Quién nos levantó la mano? ¿Quién nos ha bautizado? ¿Cuántos años tienes de cristiano? ¿De cristiana? 2 años. 2 años. Claudio, ¿tú cuántos años tienes de cristiano? Nunca, va. Bueno, pero ya empezaste, que es bueno. Amén, gloria a Dios. ¿Sí estás entendiendo lo que estoy explicando, hijo? Sí. ¿Qué te parece? Interesante. Está tremendo, ¿ah? Cómo la ignorancia de no estar cercano a Dios nos hace hacer cosas que no son buenas para Él. Y pensar que todos somos hijos de Dios. Le preguntas a cualquier hombre de la calle, todos somos hijos de Dios. Y ellos pecando y haciendo un chorro de maldades y dicen que son hijos de Dios. No, mis amados, hay una gran diferencia para ser hijos de Dios. Y una de ellas es la eternidad. Sumergirte en las aguas. Amén. Vamos a seguir. Dice, cuando vayas a las aguas, mis amados, serás adoptado legalmente como hijo de Dios. Recibirás a Yahweh, el Rey del universo, como tu Padre legal. Como tu Padre legal. Al salir de las aguas, eres reivindicado y declarado inocente. Ya no hay pecado más que seguir, ya no hay juicio que más seguir, ya no hay maldición más que vivir. El diablo ya no tiene derechos legales sobre ti. Ya no va a tener derechos legales ningún espíritu inmundo. Vas a ser libre. Amén. Cuando entras a las aguas, entrarás al reino y heredarás el reino juntamente con tu Mesías Yeshua. ¿Qué quiere decir? Cuando entres a las aguas ya sales en un reino, ya eres heredero de un reino. Ya todo lo que tiene ese reino es tuyo, te pertenece a ti. Sanidad, salvación, bienestar, prosperidad, abundancia, lo que tú quieras. Lo que tú quieras, porque estás dentro de un reino que te pertenece. Cuando entras a las aguas, juras lealtad al Rey que te ha hallado inocente. Vete y no peques más. El Señor te dice, vete. Sales de las aguas y te dice, vete, no peques más. Cuando vas a las aguas,
cuando vayas a las aguas, no pecar más es no violar la Torah, no violar los mandamientos. Si caes, tenemos un sumo sacerdote que tiene que refleja la misericordia del Padre para que te levantes y no peques más. Amén. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Mire, usted recibió la palabra de Dios y usted entendió que necesita al Hijo dentro de usted, y usted está clamando, Abba Padre. Hoy usted está entendiendo que solamente hay una manera de tener un Padre. No es la fe, no es solamente la fe. La manera de que tú puedas engendrar, de ser hijo de un Padre, es que Él te conciba en un nacimiento. Y la manera de nacer es el bautismo, la tevilá, las aguas, para que entonces seas hijo del Padre eterno. ¿Amén? ¿Sí? Y entonces tu espíritu está anhelando ser hijo del Padre eterno. Por eso te sumerges en las aguas, porque necesitas y anhelas en tu espíritu decirle, Abba Padre, papito lindo. Eso es Abba en hebreo. Papito, papi, papá. Dice Mateo 3:13-17. Entonces Yeshua vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Yeshua le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Esta palabra, vino a Galilea para ser bautizado, no existe en el hebreo. No dice bautizo. Y por eso el pueblo cristiano está engañado pensando que es un bautismo y para toda la vida. Yeshua hace inmersiones cada 8 días y Yeshua hace inmersiones antes de cada fiesta y Yeshua se purificaba constantemente. ¿Sí, amén? Ok. ¿Una 10? Bueno, ya le voy a echar ganas para terminar. Pero Yeshua le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Yeshua, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Yahweh que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Está entendiendo lo que Dios Todopoderoso le va a decir cuando salga de las aguas a usted? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en que ha sido obediente a mis mandatos, que se está purificando por las aguas, que está siendo engendrado por las aguas y me está reconociendo como Padre. Este es mi Hijo amado, te va a decir el Señor. Y dice la palabra que cuando el Señor, el Yeshua HaMashiach, subió de las aguas, bajó el Espíritu de Yahweh sobre él y se posó en él. ¿Qué quiere decir? Aquellos que no han sido bautizados bajo las aguas tienen la oportunidad que la presencia eterna del Dios Todopoderoso viva en ellos, reposa en ellos. Muchos cristianos hoy en día, por no recibir este bautismo de una manera correcta, no tienen la presencia plena y total del Espíritu de Yahweh, y por eso caminan medio sancochados, una vez en el mundo, otra vez en lo espiritual, y así se la llevan en subidas y bajadas. Cuando entiendes que la presencia de Dios es fuerte, poderosa en ti, mira, tú ya no vas a andar en tus bajaditas. Ay, tengo depresión, quiero dormirme, quiero quedarme ahí. No, se le va a quitar eso. Se le va a quitar, porque está entendiendo que la presencia de Dios está en usted y no puede dejarse victimizar. Ya no se van a hacer los ofendiditos. Y no me acaricien la oído, ¿sabe? ¿Sí, amén? ¿Estamos entendiendo? La tentación, ¿se acuerdan que Yeshua fue tentado? Lucas 4:1. Yeshua, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Qué quiere decir? Las aguas te van a llenar de la plenitud de Yeshua en la medida de tu fe. Las aguas te van a llenar de la presencia del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir? El Espíritu Santo que está en ti te va a llevar a enfrentar muchas tribulaciones, muchos desiertos, sí, pero el Espíritu Santo no te va a dejar. Te va a ayudar a lo que no pudiste enfrentar en tu pasado, te va a llevar a enfrentarlo y te va a dar la victoria. ¿Amén? Por 40 días era
tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Yeshua era hijo de Dios? ¿Por qué era hijo de Dios? ¿Por qué era hijo de Dios? Porque fue engendrado. ¿Qué más? Reconocido delante de la sociedad, delante del pueblo, por la inmersión en las aguas. Lo que te vengo diciendo una y otra vez, vas a ser engendrado por el Espíritu. Este es mi hijo amado en quien me complazo. Yeshua era Dios todopoderoso. Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Así es. Y luego dice: entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Yeshua respondiendo dijo: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces, la palabra está en nuestra boca cuando somos hijos de Dios, cuando somos hijos engendrados por el Espíritu, la palabra va a estar en nuestra boca. Ya no necesito hacer algo, la palabra está en mi boca. Amén. Se vuelve poderosa. Y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y la doy a quien yo quiero. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Yeshua le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando tienes el Espíritu de Yahweh, aprendes a servirle solamente a Dios. Y ya no le sirves al mundo, y ya no sirves al pecado, ya no le sirves a la maldad. Aprendes a servir solamente a Dios. Amén. Hechos 10:46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu de Yahweh, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Yeshua. Entonces le rogaron que se quedara con él unos días. Fíjense, ellos habían recibido la presencia del Espíritu Santo y hablaban en lenguas, manifestaban la presencia de Dios. Pero ¿qué? Pedro les dijo: no, ya recibiste el Espíritu Santo, ya recibiste a Jesucristo en tu corazón, ya no te bautices. Les dijo eso Pedro. ¿Qué hizo? Los bautizó, porque era necesario el engendramiento y ser reconocidos como hijos del Padre. ¿Amén? ¿Sí están viendo esta la importancia? Amén. Bueno, pues, ¿por qué no avanza esto? Ya. Engendrados por el Espíritu de Santidad, somos hijos legales. Dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad del varón, sino de Dios. ¿Cómo somos engendrados? Fíjese bien lo que dice aquí, no se distraiga. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. No eres engendrado por tu padre y tu madre cuando vienes en Yeshua, sino estás engendrado por la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para tomarte como hijo? Las aguas. Ser engendrados por las aguas, por el Espíritu de Dios. Aquí ya no importa sangre y carne, lo que importa es la voluntad de Dios, y para ser hijos de Dios tenemos que sumergirnos en las aguas. Amén. ¿Cómo? El bautismo representa, como te lo vengo diciendo, transición. Aunque conocemos el bautismo cristiano, en sus raíces hebreas sabemos que hay una base legal para esta práctica. Cuando entras a las aguas eres culpable. Al salir de las aguas eres reivindicado, eres inocente, eres salvo. En cuanto a las leyes de la adopción, entras a las aguas como hijo de Satanás y sales de las aguas como hijo del Dios Todopoderoso por medio de un poder legal, el engendramiento del Espíritu, y por lo tanto te conviertes en hijo de Dios. Cuando sales de las aguas, eres recibido como hijo, recibes a Yahweh como padre, y así entras legalmente a heredar el reino como coherederos con Yeshua. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Yeshua HaMashiach, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Yahweh?
engendramiento por las aguas, nacidos como una nueva creación, las aguas y el espíritu de agua. ¿Sí? Efesios 2:2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de la desobediencia. Recuerde, antes éramos desobedientes, pasamos por las aguas y decidimos dejar el pecado de la desobediencia y ahora nos sujetamos al Padre en obediencia. Amén. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por lo tanto, mis amados, si usted está tomando la decisión de pasar por las aguas, usted está diciendo, dejo mi carne, dejo mis deseos de la carne, voy a dejar toda maldad, toda concupiscencia, todo pecado, toda adicción, voy a dejar todo lo malvado y lo perverso porque yo quiero ser engendrado en el Espíritu. Amén. ¿Sí? Entonces, mis amados, al entrar en las aguas recibimos 4 términos que Pablo nos menciona. Ahora nos convertimos en hijos de Elohim, primer término. ¿Somos hijos de quién? De Elohim. Del Dios Todopoderoso. Somos herederos, ahora tenemos una herencia eterna. Todo lo que hay en ese reino es nuestro, nos pertenece. ¿Por qué nos pertenece? ¿No lo merecemos? No, pero nos pertenece porque Yahweh nos ha tomado como hijos. ¿Okay? Somos adoptados por Él. Ya no tenemos una ciudadanía terrenal, tenemos una ciudadanía celestial. Dejamos de ser una iglesia, un pueblo del mundo. Ahora somos pueblo de Dios, pueblo israelita, santo. Y ahora somos coherederos. Todo lo que Dios estableció en su palabra, sus más de 7,000 promesas. Unos dicen que son hasta 30 y tantas mil. Todas esas promesas te pertenecen y tú puedes reclamarlas como tuyas. Y Dios lo va a hacer. ¿Amén? ¿Sí, amén? Entonces, ahora ya entendemos por qué nos bautizamos. Nos bautizamos porque confesamos que Yeshua HaMashiach es nuestro Dios. En Él y a través de Él entramos a ser parte de un pueblo santo. A través de Él somos injertados como una nación. A través de Él somos adoptados como la nación y pueblo santo del Dios Todopoderoso. A través de Él dejamos de ser gentiles. Ahora tenemos una nacionalidad en Él. Estábamos lejos antes como los gentiles, pero ahora estamos cercanos con Él. ¿Amén? Como ciudadanos de Israel, donde quiera que diga en las Escrituras Israel o hijos de Israel, se refiere a ti. Por lo tanto, debemos de disfrutar las responsabilidades como los beneficios de ser un pueblo santo, de ser israelitas. Vuelvo a repetirte, tenemos responsabilidades y tenemos beneficios, tenemos derechos y tenemos obligaciones. Somos un pueblo de Dios sujetos a la obediencia a Dios, y en la obediencia a Dios, todas sus promesas son nuestras. ¿Amén? ¿Sí, amén? Bueno, y con esto concluimos todo lo que te he explicado hoy, en lo que el Dios Todopoderoso haya permitido asimilar en tu cabecita, en tu memoria, en tu mente. Hazlo con toda tu fe. Y recuerda, lo más importante es ser pueblo de Dios. Lo más importante es reconocer que nuestro Padre es Dios Todopoderoso, a través de su Hijo amado Yeshua. ¿Ok? Y que todas las promesas de su reino nos pertenecen por la adopción, porque Él ha sido Padre. Que ahora dejas una naturaleza de soltero para convertirte en la esposa del Cordero. Amén. Que dejas la impureza para convertirte en puro. Que dejas la maldad para ser bueno. Amén. ¿Qué nos queda claro? Bueno, mis amados, pues váyanse a cambiar.